de los seminaristas. Los saludo con mucho gusto y fíjense que el día de hoy estamos aquí y queremos platicarles algo muy interesante. Bueno, esta semana, haciendo un balance, ¿verdad? Estuvo muy emocionante, vivimos muchísimas sorpresas, pero algo que nos sucedió esta semana fue poder ver a nuestros compañeros, a mi hermano Edgar por ahí, que ya terminaron, ¿verdad? Terminan su etapa de filosofía y también con esta etapa también tienen que presentar su tesis y no solo presentarla, sino ahora defenderla, ¿verdad? Cuando le están preguntando. Y entonces pues les queremos compartir, ¿verdad? Esta gran experiencia, que les mandamos un saludo a todos los que ya son licenciados en filosofía. Pero bueno, nosotros que Cristian y yo, ¿verdad? Estamos iniciando esta etapa, este tercero de filosofía, apenas estamos en la elaboración de la tesis y pues tan solo de estar viendo los exámenes recepcionales, pues nos dan muchos nervios, ¿verdad? Pero también nos ayuda eso a entregarnos más y irnos preparando más continuamente. Sí, eso sí, fíjense lo que dice Alejandro, es muy cierto. Uno los ve que están exponiendo ya su tesis y dicen, ay, qué padre, ya terminó, como quisiera no estar ahorita en el momento de la presentación, pero sí estar ya después disfrutando de un título de la licenciatura. Y sí, nosotros vamos empezando este año, el tercer año de filosofía, donde tenemos que elaborar nuestra tesina, que verdaderamente ya estamos trabajando en eso. Y pues sí, implica cierto esfuerzo, implica cierta exigencia de tiempo, cierta disciplina. Y también da muchos nervios, ¿verdad? El estar viendo cómo se presenta, cómo te preguntan, cómo te cuestionan tus sinodales y cómo tienes ahí al público escuchándote. Y pues sí, como que a mí hasta me tiemblan los pies nada más de pensar que llegará ese momento. Sí. Bueno, pues de otra manera, pues también era muy importante, ¿verdad? La emoción que se siente, estarlos viendo, cómo responden, cómo su trabajo se ve cristalizado, ¿verdad? Ese sueño de todo el año estarse desvelando, estar trabajando, pero gracias a Dios ya cuando al final toman protesta y dicen, bueno, son filósofos, ya son licenciados en filosofía, ¿verdad? Ya tienen el título profesional y pues eso llena de satisfacción, ¿verdad? También nosotros que estamos ahí escuchándolos y viéndolos. Bueno, también por ahí tuvimos otra gran experiencia que fue pues compartir con los nuevos sacerdotes, ¿verdad? Los 3 nuevos sacerdotes que nos fueron a invitar, nos fueron a compartir de la Eucaristía, estuvieron ahí con nosotros en el Seminario Mayor. También fue una muy grata experiencia. Pero bien, vamos a entrar de lleno con el tema del día de hoy. Fíjense que el día de hoy tenemos un tema importantísimo, un tema súper padre que seguro que les va a llamar la atención. Y fíjense también es importante, ¿por qué? Porque también está ligado a lo que escuchábamos el día de hoy en el Santo Evangelio, ¿verdad? Entonces, pues es un reto para todos nosotros, para que lo podamos vivir esta semana, ¿verdad? Y no solamente esta semana, sino constantemente en nuestra vida de cristianos. Y fíjense, el día de hoy, por ahí vamos a iniciar con esta pregunta, con esta frase, ¿verdad? Dice, bueno, eres católico, pero te dices practicante. Y entonces con esta pregunta, católico practicante, ¿por qué? Porque por ahí escuchamos que decimos, algunas personas, ¿verdad? Yo lo he escuchado por ahí en algunas misiones o que me platican las personas en su familia, dicen, pues fíjate que resultó que viene y me dice, pues yo soy católico pero no practico, yo soy católico. Entonces, ¿eres católico nada más de título? O sea, ¿de qué te sirve entonces llamarte católico si no practicas? Pero también la otra cuestión, si te dices católico practicante, ¿por qué? ¿Por qué rezas el Padre Nuestro? ¿Por qué asistes por obligación a la misa de cada 8 días? ¿Por qué te dices católico practicante? Bueno, de todo esto vamos a estar hablando en nuestro tema del día de hoy. Y sí, vamos a hacerte esta pregunta hoy. ¿Tú qué tipo de cristiano, qué tipo de católico eres? Porque pareciera que dentro de los católicos hay muchas ramas o muchas divisiones. ¿Tú de cuál grupo eres? Pero no es así, los católicos somos uno, formamos una unidad. No es que lo decimos acaso en el credo, creo una iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Pues hoy vamos a hablar de esa unidad del catolicismo. Nosotros somos uno. ¿Por qué hacer pues esta distinción de decir yo soy católico cuando hay fiesta, cuando hay boda, cuando hay bautismo, o definitivamente yo no soy católico practicante? Yo nada más en mi casa le rezo a mi santito, le rezo a mi Cristo, cosas así. Pues bien, vamos a hablar un poquito de ese tipo. Vamos a dar algunas características y ojalá pues estés escuchando muy atento y digas, ah caray, como que yo soy de ese católico, como que no voy muy bien, a lo mejor sería bueno enmendarme un poquito en el camino, ¿verdad? Vamos a mencionar algunos tipos de católicos. Tú dices, tú decides qué tipo de católico eres. Sí, muy bien, vamos a iniciar entonces. Bien, nos vamos a basar en una homilía que hizo el Papa Francisco, ¿verdad? Y por ahí, que cada quien se ponga el saco, ¿verdad? Cada uno de nosotros no sabemos quiénes somos, cómo nos comportamos, ¿verdad? A veces, aparentemente decimos como que nos da pena decirles a los demás, pero en tu interior tú bien sabes cómo te comportas y cómo vives tu vida de cristiano. Fíjense, el primer tipo de cristiano que el Papa Francisco nos dice es el cristiano indiferente. ¿Y en qué consiste este cristiano indiferente? Bien, el cristiano indiferente es aquel que va a la iglesia, que se acerca a la iglesia, que hace oración,
pero solamente se preocupa por su familia. Es decir, si mi familia está bien, si mi familia no está pasando por ningún problema, pues todo está bien, ¿verdad? Yo sigo haciendo oración, Jesús y yo, y entonces sigo mi vida de cristiano. Pero, por ejemplo, si por ahí mi vecina, a la que casi no le hablo, tiene un problema, tiene alguna enfermedad, tiene alguna dificultad, pues a mí ni me viene ni me va, ¿sí? Porque no, que le haga como pueda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es de mi familia, entonces me cierro, soy egoísta, ¿verdad? Solamente con los míos, me preocupo por los míos. Si mi familia, si mis amigos cercanos están bien, pues todo lo demás, los demás, pues hay a ver cómo le hacen, ¿verdad? Yo simplemente voy a hacer oración por aquellos que me interesan, por aquellos que me importan. También otro tipo de cristianos son los cristianos que alejan a la gente de Jesús. Fíjense, curiosamente, a eso yo me atrevería incluso a preguntarles, ¿verdaderamente serás católico, serás cristiano? Porque eso los encontramos en todos lados, desde las parroquias a las que pertenecemos, incluso ya les hablaba un poquito Alejandro de las experiencias que tenemos de misiones cada año. En las mismas misiones nos encontramos cada gente que se dice ser católico, ser cristiano, pero se la pasa renegando. ¿De qué? Se renegando de los padres, renegando de los grupos apostólicos de la parroquia, renegando de la fiesta que se hizo en la parroquia, renegando de la homilía del domingo, etcétera, etcétera. Se la pasan renegando, quejándose de todo. Y cuando escuchan a una persona que dicen, no, pues déjeme ir porque voy a misa. ¿A poco usted sí va a misa? ¿A qué parroquia va? Y si le gusta, ay no, pero si ese padre es esto, si ese padre es lo otro. Es decir, se la pasan viendo solamente aspectos negativos de la religión y cosas que van alejando a las personas. Incluso lo dicen tal cual así, con toda la intención. Yo no sé para qué vas a misa. Si ves a fulanito, dice que va a misa, que es católico, pero mira cómo vive, ve la cara que tiene. Es decir, se la pasan viendo los aspectos negativos y se la pasan regando de alguna manera como esos chismes, esas críticas a otras personas. ¿Y qué es lo único que hacen? Desanimarlos, tratan de desanimarlos. Verdaderamente quien está bien cimentado en su fe, pues claro, esto le pasa de largo, ¿verdad? Pero hay muchas personas que sí se pueden confundir ante estas críticas, ante estos juicios, incluso muchas veces ante ciertos chismes que se hacen de las parroquias, como les digo, de los sacerdotes, de personas muy concretas que trabajan en la parroquia, y que esto, en lugar de ayudarnos a vivir verdaderamente nuestro catolicismo, hace que las personas se alejen. Incluso la misma persona que critica se la pasa alejándose. Los hijos, los esposos, el esposo o los vecinos lo escuchan y dicen, no, pues sí, tienes razón, ¿a qué voy a misa? Si están igual o peor que yo, ¿verdad? Sí, fíjense que esto es bien importante, ¿verdad? Qué tristeza que a veces las personas que se dicen allegadas a la iglesia o que por ahí están trabajando en algún grupo dentro de la parroquia, pues a veces son los que más critican, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como se sienten cerca, piensan que ven toda la realidad, entonces se atreven o tienen la autoridad, ellos piensan que tienen la autoridad para poder criticar y para poder decir lo que está mal, ¿verdad? Y entonces, qué tristeza, así como escuchamos, ¿verdad? En el Evangelio, los discípulos que empiezan a murmurar, ¿verdad? Empiezan entre ellos como a cuchichear, empieza el murmullo y entonces comienza la crítica y entonces no se atreven. Jesús conocía lo que había en sus corazones, pero ¿por qué no se atreven a decirle de frente, decirle, bueno, eso es lo que está pasando, ¿verdad? Yo pienso que esto está mal. No, empezamos a criticar. Y entonces, fíjense que esto sí lo hemos visto muchas veces en las misiones, en la misma parroquia, ¿verdad? A veces como algunos grupos tratan de invitar a más personas a que se unan al grupo, pero las personas, ¿qué es lo que dicen? No, para estar así, mejor así me quedo, ¿verdad? Para estar en esos problemas, mejor no. ¿Por qué? Porque es la falta de testimonio. Bien, y entonces pasamos a otro grupo, ¿verdad? Que son los cristianos rigoristas, ¿verdad? ¿Qué son los cristianos rigoristas? Bueno, pues aquellos que son implacables, ¿verdad? Que todo cumplen al pie de la letra y en los mandamientos. Y entonces, aquello que nos invitaba también el Papa Francisco, ¿dónde queda entonces la misericordia, verdad? Si Dios es misericordioso, nos perdona constantemente, y entonces por ahí algún compañero de algún grupo, no, pues que falta una junta o falta algún errorcito que tuvo en el desempeño de su trabajo, y entonces lo criticamos y le estamos tirando, ¿verdad? Y ya a veces pasó un mes de aquella actividad que tuvo que haber realizado y que se le pasó, y después de un mes le seguimos echando en cara, ¿verdad? Le seguimos diciendo, ¿y te acuerdas que y a él ya no le den la actividad, o a él ya no lo pongan a trabajar porque se le olvida, porque no lo va a hacer? Y entonces nosotros seguimos dándole ahí, ¿verdad? Seguimos tirándole por ese lado. Y entonces, pues es a lo que nos invita, ¿verdad? Eres cristiano, y entonces, ¿por qué no reflejas la misericordia de Dios? Y fíjate, esto también solamente son algunos tipos de cristianos que menciona el Papa, son, digamos así, 3 o 4 pequeños grupos que el Papa menciona.
Pero nosotros también podemos hablar sobre otros muchos, ¿no? Por ejemplo, ya les mencionaba al inicio, los cristianos que son por tradición, que dicen, yo voy a misa cada 8 días, pues porque así me enseñaron desde chiquito, no saben ni lo que hago, a lo mejor estoy con chicle en misa, con mi celular, no sé ni en qué creo, pero yo voy a misa cada 8 días y me llamo cristiano, y bauticé a mis hijos, yo cumplo, y ya salí del compromiso porque mis hijos ya hicieron la primera comunión, porque mis hijos ya fueron bautizados, etcétera, etcétera, ¿verdad? Solamente tradición y cumplimiento. Incluso también fíjate cómo hay cristianos curiosos o católicos curiosos que son por superstición. Híjole, es que si no voy a misa no me va a ir bien en la semana. La otra vez no pude ir y veas de ver todo lo que me pasó en la semana, ¿verdad? Es la superstición en donde se convierte a Dios o la religión como un amuleto, ¿verdad? Yo voy a la iglesia para que me vaya bien. Y así otros muchos tipos, incluso digamos los católicos sociales, ¿no? También que dicen, pues yo fui a misa, ¿cuándo? Hace un año es que se bautizó a mi sobrino, o se casó mi primo, o mi hermano, no sé. Solamente eventos que son religiosos los convertimos en sociales, es por eso que asistimos a la iglesia. Digo, y eso, pensar en algunos otros tipos más de cristianos o católicos que podemos pensar nosotros, aparte de los que menciona el Papa Francisco. Pero a todos estos yo los metería dentro de la categoría de católicos tibios, ¿no será así? El Papa Francisco también nos ha hablado de los católicos tibios, ¿verdad? Aquellos católicos grises, que no se sabe si verdaderamente son católicos o no son católicos, así como que en dónde están, para dónde apuntan, verdaderamente apuntan para el catolicismo, apuntan para estar con Dios o están en contra de Él, como que no queda claro su estilo de vida, cómo vive con lo que dice, o incluso lo que dice muy alejado de lo que cree, ¿verdad? Hay como que hay cierta confusión. De qué equipo serán, a quién le van, ¿verdad? Podríamos pensar. Muy bien, fíjate que en este punto también es importante, ¿verdad? Ahí los católicos o los cristianos que dicen relativistas, ¿verdad? Porque pues ahí nos la vamos llevando, ¿verdad? Yo soy simplemente por compromiso, y a veces aquellos resignados que dicen, bueno, a mí ya me bautizaron, yo ya estoy en esta religión, pues les sigo aquí, pero a mis hijos yo no los voy a bautizar, ¿verdad? Que ellos decidan cuando sean grandes. ¿De qué se trata entonces? ¿Estás transmitiendo? ¿Estás viviendo realmente tu fe? ¿O qué? ¿De qué se trata, verdad? ¿Lo estás viviendo solamente por compromiso? O como les decía, ¿verdad? A veces como aquellos que ya se resignan, ¿verdad? Ya no hay remedio, pues ya me bautizaron, ya ni modo, ya no me puedo cambiar. O será mucho trabajo estarme cambiando, ¿verdad? O también aquellos católicos que se hacen un Dios a su manera, ¿verdad? Un Dios que, como ustedes, bueno, hoy me conviene, pues hoy sí, ¿verdad? Pero ya no me convino esta religión, mejor me cambio, ¿verdad? Está mejor la otra religión. Y curiosamente, a lo que podemos decir es que la verdad de la doctrina católica es una, la que Cristo anunció. No hay vuelta atrás, ¿verdad? Y muchas veces podemos caer en el error de decir, híjole, como que el Padre ya predicó sobre este pecado, sobre ese estilo de vida, y yo estoy viviendo en ese, no, como que ya no me gustó, ya no voy a ir. O ese Padre ya habla muy duro y dice que no podemos vivir de tal forma o de tal manera, o que este pecado parece que me está tirando a mí las piedras. No, yo ya no voy a ir. Yo quiero un Padre que me confiese y que me perdone sin importar cómo esté viviendo los pecados. O sea, al fin y al cabo es la religión, ¿verdad? Que me deje hacer lo que yo quiera. Hay que buscar un padrecito de esos, un padrecito que nos dé la misa en 15 minutos, cosas así. Muy bien, y por último, pues de todo hay en la viña del Señor, ¿verdad? Y es importante resaltar esto. Que todos los cristianos, hay también cristianos coherentes, cristianos que viven su fe, que realmente tienen esa coherencia entre lo que profesan y lo que viven, que realmente viven ese amor, esa fraternidad con los cristianos, con sus demás compañeros, ¿verdad? En los grupos, en la parroquia, en sus familias. Sí, así es. Ayer que escuchaba el Evangelio y la homilía en misa, me quedaba algo así, algo pensativo. El padre que celebraba, que es el padre de mi parroquia, el padre Manuel Mendoza Monjaraz, decía algo muy importante. Decía, fíjense, si a Cristo en ese momento, como hemos escuchado en el Evangelio, lo dejaron muchos al escuchar que solamente viviría quien comiera de su carne y bebiera su sangre, dice, ¿por qué nosotros nos vamos a asustar de que se alejen de la Iglesia Católica? Porque no está de acuerdo a sus conveniencias. Y lo hemos escuchado mucho, ¿no, Alejandro? En las misiones, cuando visitamos a las personas, ¿saben qué es con lo que nos salen o lo que nos dicen? Por eso nos alejamos de la iglesia, porque no me permiten que yo viva de tal o cual forma, que yo haga esto o que yo haga lo otro. Pero pues a lo mejor sería conveniente lanzar esta pregunta que el mismo Cristo les lanzó a sus discípulos y a sus apóstoles. ¿También ustedes quieren dejarme? Cristo sigue íntegro, su verdad ahí está. No podemos de alguna manera ir en contra, o la iglesia no puede decir, no, pues como que ya están cambiando los tiempos, como que pues hay que el Señor nos dé chancita y pues hay que decir a la gente, no, si ustedes no se preocupen,
vivan como quieran, vivan como puedan, el chiste es que estén aquí, ¿no? ¿Verdad? No es un proselitismo, no es estar promoviendo el catolicismo, no es una oferta así como que cómprenla, entre más gente tengamos mucho mejor. Bien, fíjate que es muy importante esto y también, bueno, yo puedo decir, ¿verdad? La mejor convocatoria, la mejor invitación, pues es el testimonio, ¿verdad? Cuando nosotros vemos a los demás, cuando nosotros estamos viendo cómo viven su fe, cómo se entregan, realmente esto, pues, nos ayuda a acercarnos más, ¿verdad? Decimos, bueno, yo quisiera ser como él, yo quisiera entregarme, yo quisiera servir, yo quisiera estar al servicio de los demás. Y eso, el testimonio es lo que nos ayuda a acercarnos cada vez más. Y por eso la invitación, ¿verdad? La invitación a todos los cristianos, a todos los católicos, a que realmente vivamos nuestra fe, a que a pesar de las críticas, a pesar de que todos nos digan comentarios negativos, pues nosotros estar al pie del cañón y siempre esforzarnos por vivir nuestra fe. Y bien, antes de despedir nuestra sección de los seminaristas, fíjense, nos han pedido que mandemos unos saludos, ¿verdad? Y con mucho gusto queremos mandar saludos a Juan Manuel Ira Puente, que nos escucha hasta la comunidad de Manzanales, allá en San Felipe Torremocha. Yo soy testigo, ¿verdad? Por ahí me tocó estar en misión, por allá en misión, en noviembre más o menos, en Manzanales, y la señora Gala nos escucha cada 8 días, también varias personas de ahí de la comunidad, cada 8 días nos escuchan. Muchas gracias. También otros saludos que me pidieron que mandara, pues a Víctor Nila, su familia también nos escucha cada 8 días desde Silao, y todos los vecinos ahí nos escuchan porque dice que le sube el estéreo a todo volumen. Así que aunque no quieran nos están escuchando. Pues saludos también para Silao, saludos también para Lupe Villa, su familia allá en San Francisco del Rincón, pero muy especialmente le quiero mandar saludos a mi abuelita. Fíjense que ayer cumplió años, también cada 8 días nos escucha, y no porque yo venga al programa, ya tiene mucho tiempo escuchándonos. Pues como que no le gusta decir mucho la edad, no vamos a decir cuántos, pero sí le mandamos saludos hasta San Pancho. Muchas felicidades a mi abuelita. Muy bien, y por último, a la parroquia de la Santísima Trinidad, que el próximo domingo estará cumpliendo 50 años de vida parroquial, ¿verdad? Están en el jubileo, y pues muchas felicidades por esta gran fiesta que están viviendo. Bien, como aviso, pues nada, los queremos seguir invitando, ¿verdad? Que nos acompañen a la misa todos los domingos a las 8 de la mañana en el seminario, tanto en el seminario mayor como en el seminario menor. Ahí pueden acercarse, ¿verdad? Pueden llevar a toda la familia, hay lugar para todos los que quieran. No, pues que no cabe, no, sí cabemos todos, ¿verdad? Y también para que tengan el contacto con los seminaristas y también para que puedan descubrir las instalaciones del seminario, ¿verdad? Para que se motiven más sus hijos. Bien, vamos a terminar con la oración por las vocaciones. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, acudimos a tu bondad. Danos vocaciones, danos sacerdotes, religiosos, misioneros y laicos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes, religiosos, misioneros y laicos santos, según tu corazón. Amén. Y como dice, Virgencita del Seminario, ruega por nosotros. Ahí está la invitación de los seminaristas. Y acuérdense lo que nos decía el padre Carlos Aguilera, el proceso de los seminarios.